Acercaos, seguidores del cómic, acercaos, porque esta noche os contaremos una historia ligeramente diferente a lo que os tenemos acostumbrados. ¿Creíais que el medio solo podría mostraros a ridículos hombres en mallas? ¿Que solo podía haceros reír? ¿Que estaba hecho para emocionaros y haceros soltar una lagrimita? No. Esta es una historia a la que solo se podrán enfrentar los más valientes, aquellos con el corazón incorruptible. Esta es la historia de Tales from the Crypt, una colección que se convirtió en la tumba del cómic. Maxwell Charles Gaines había vendido parte de la editorial All American a National Comics en 1944. Estaba cansado de las colecciones que cada vez le reportaban menos ganancias, cansado de sus disputas con el grupo de DC Comics y cansado, ante todo, de los superhéroes. Sea como fuere, Max Gaines estaba fascinado con el cómic. Se autodenominaba como el creador del formato comic book, el descubridor de Superman, y llegó a escribir uno de los primeros libros sobre el cómic como medio. Además, era la mente creadora de la colección Picture Stories from the Bible, unos cómics religiosos que narraban historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. En su contrato de traspaso de All American a DC había quedado estipulada la venta de todas las colecciones, menos de esta. ¿Pero era una idea rentable? Pues increíblemente sí lo era. Gaines se afilió con distintos organismos católicos, que se convirtieron en una muy beneficiosa red de distribución, amparada bajo los designios del Señor. Además, pensemos que a mediados de los años 40, el mundo del cómic empezaba a toparse con leves asperezas en la sociedad americana, y estas historias eran de las pocas aceptadas tanto por adultos como por los jóvenes lectores. Apoyado sobre esta colección superventas, Max fundó la editorial Educational Comics. Eran los años del cómic policíaco y de crímenes, de las historias adolescentes y también un poco de superhéroes. Pero EC apostó por realizar series para niños, que con el pasar de los años darían más deudas que beneficios. Max Gaines moriría en un accidente de lancha en 1947, quedando su hijo, William Gaines, al mando de esta empresa. El joven, al que llamaremos Bill, estudiaba química en la Universidad de Nueva York y poco o nada quería saber de los cómics y de la empresa de su padre, pero por herencia o insistencia de su madre le fue encargado el dirigir EC Comics e intentar salvar a la familia de una quiebra inminente. Tomó nota de la serie del momento, Archie, que habían imitado ya desde hacía unos meses editoriales como Timely con la colección de Patsy Walker. Y Bill comenzó a buscar autores para llevar su idea a cabo, y encontró a uno, Al Feldstein, un no tan talentoso dibujante, pero que les podía sacar del apuro. Sin embargo, Archie pasó de moda, y EC Comics se vio obligado a buscar nuevas tendencias, esta vez teniendo a Feldstein como principal dibujante y guionista. Con el paso de los meses, editor y autor se hicieron muy amigos, trabajando codo con codo en este mundo del cómic, e insuflándose mutuamente amor por el medio, un medio que inicialmente ambos detestaban. De los cómics infantiles pasaron a los adolescentes, a los policíacos y finalmente a los románticos, con los que Jack Kirby y Joe Simon se estaban haciendo tan famosos. Feldstein, luego de una conversación con Bill, acabó proponiéndole el abandonar aquella estrategia de imitación, que tampoco les estaba aportando como autores, para intentar el estrenar una colección de terror en EC Comics. Una idea arriesgada, más en una época en la que el cómic empezaba a granjearse una mala fama, pero que sin embargo sería probada en su colección del momento. Esta historia, llamada The Crypt of Terror, fue un completo furor entre los lectores de la colección. La redacción de EC se llenó de cartas que apoyaban este cambio de rumbo en su línea editorial, y Bill Gaines vio en esta recepción un trampolín perfecto para empezar a cambiar EC. En abril de 1950, los kiosqueros de toda América ya no recibieron otra colección más de crímenes, sino que abrieron sus escaparates a lo nuevo, Crypt of Terror, una antología de historias de terror, suspense y misterio que reunía a autores tan diversos como el propio Al Feldstein o Johnny Craig, guionistas como el veterano Garner Fox y exquisitamente coloreado por Mary Severin. Dos amigos jugando a ser Dios, un sádico verdugo que se tomaba la justicia por su mano, un crimen causado por un falso detective, y los misteriosos asesinatos de una bestia eran algunas de las historias que estas páginas albergaban, narradas al más puro estilo de las fábulas clásicas por un misterioso personaje como era el guardián de la cripta. Si el último número de Crime Patrol había supuesto un éxito, la nueva Crypt of Terror se convirtió en un furor.
La colección era bimensual y con el paso de las temporadas se fueron incorporando nuevos autores como Wally Wood, Harvey Kurtzman, Joe Orlando o Jack Davis, continuando Al Feldstein como supervisor y dibujante principal. Octubre de 1950 supuso un cambio de título para la colección, manteniendo la misma filosofía y planteamiento a sus espaldas. Tales from the Crypt irrumpía definitivamente en el mundo del cómic norteamericano. El guardián de la cripta del terror dejó espacio en sus páginas a otras dos criaturas, la vieja bruja y el guardián de la bóveda del terror, tres personajes que se convirtieron en iconos imperecederos en el mundo del cómic. Zombies, cadáveres, asesinos, espíritus, monstruos, locuras, mansiones malditas, demonios. Cientos de seres y de amenazas inexplicables se paseaban por las páginas de la cripta del terror, con la intención de calar en la memoria de todos sus jóvenes lectores, que muchas veces no eran capaces de conciliar el sueño por culpa de las imágenes que contemplaban bajo sus sábanas antes de irse a dormir. Desde Nueva York, más concretamente en las oficinas de ECE, la situación era todo lo contrario. Los autores de esta editorial, enfrascados en sus múltiples colecciones, estaban emocionados con estos trabajos. Aunque se tratasen de historias macabras y en muchos casos escatológicas, eran dibujos que les permitían soltarse y volcar toda su imaginación e innovación sin censura aparente. Era una libertad absoluta que su editor, Bill Gaines, les brindaba. Les permitía firmar en sus historias y portadas, una práctica no tan común por aquel entonces y reservada a las grandes estrellas del mundillo. Visto el éxito de estas colecciones en el mercado, Bill puso toda la carne en el asador, apostando por este rumbo en toda la editorial. Vault of Horror, The Haunt of Fear, Weird Science, Weird Fantasy. Colecciones impronunciables como Crime Suspense Stories hablaban de drogas, racismo y de sexo. Sus historias bélicas como Two-Fisted Tales dejaban ver la cara más cruel y más dura de la guerra. Toda la línea editorial que la renovada Entertainment Comics estaba desarrollando era un perfecto ejemplo de lo diferente e irreverente que estaba llegando al mundo del cómic. No era raro contemplar entre las portadas de la editorial mutilaciones extremadamente gráficas, enterramientos a vivos, mujeres voluptuosas, aberraciones contra natura. Unas imágenes que, como decíamos, aterrorizaron a los niños de su época, pero que también aterrorizaban a la sociedad del momento. Desde el fin de la guerra, la criminalidad juvenil parecía haber incrementado en los Estados Unidos. Y claro, tanto la sociedad como el gobierno empezaban a buscar culpables. Aquellos que en un pasado trataban de menos a este arte secuencial, contemplaban durante aquellos años al cómic no ya como un producto menor, sino como una amenaza. Con el pasar de los años se fueron incrementando los ataques contra estas publicaciones, en todos sus géneros. Los cómics eran unas lecturas que corrompían la mente de los jóvenes y que les hacían más propensos a cometer crímenes y rebelarse contra el sistema. Las asociaciones de padres de toda Norteamérica empezaban a dar avisos. Aunque las historias, exceptuando casos como el de EC, solían dar como triunfadores a los héroes, era en la ficción de todos estos argumentos que se encontraba el verdadero factor del crimen juvenil. Las historias de superhéroes enaltecían a unos sádicos asesinos y justicieros. Las policíacas mostraban métodos y planes de subversión contra el sistema. El romance mostraba relaciones de empoderamiento femenino o escenas prácticamente eróticas, como un pasional beso entre dos enamorados. Pero era en los monstruos, el terror y el horror que se concentraba el grueso del problema. Era ahí donde los lectores entraban en contacto con el mal, con lo macabro. Prácticamente leían al mismísimo diablo. Comenzaron a darse quemas de cómics en los colegios, acoso, amenazas y multa contra muchos kiosqueros. Algunas ciudades de la América rural y no tan rural penaban la venta de cómics. Se realizaron listas de colecciones prohibidas. Muchos periódicos y revistas dedicadas a los padres arremetían contra el cómic fuera cual fuese su temática. Una persecución únicamente comparable a la caza de brujas que se generó también en la América de los primeros 50, por temor al comunismo de aquella temprana Guerra Fría. Sin embargo, mientras que el escepticismo rojo se podría haber respaldado en la tensión política y nuclear de aquellos años, la contienda contra el cómic se basaba en buscar un único culpable para un problema con muchas aristas en la sociedad norteamericana, como era la criminalidad juvenil, un problema que denunciaban personajes tan dispares como Frederick Wertham. ¿Y cómo reaccionaron en EC Comics ante esta situación? No hicieron nada, debido a que EC era una de las pocas editoriales del cómic que estaba asociada con una entidad reguladora. Esta era la Asociación de Editores de Cómics,
La ACMP ponía sobre la mesa una lista de regulaciones que trataban de limpiar la imagen de estas editoriales tan subversivas. Publicaciones como las de EC estaban marcadas con el Comics Code del momento, pero la asociación apenas tenía poder sobre sus integrantes, cesando su actividad en el año 54. La popularidad de estas colecciones radicaba en la total libertad que Bill Gaines daba a sus autores, que como comentábamos fueron decantándose por historias más oscuras en las diferentes cabeceras de la editorial. No llegaban a temas tan sensibles como la pornografía o la incitación al crimen, pero empezaron a mostrar a aquellos psicópatas y asesinos como personajes que salían victoriosos de sus tórridas gestas, a niños que cometen las peores atrocidades contra sus padres, locos dispuestos a matar por amor. Desde la redacción, y muchas veces surgida desde la pluma de Bill, se estaba atacando a la moralidad cristiana con la que tanto predicaba su padre, con sus sensibles historias de la Biblia. Y claro, la situación de la sociedad no aportaba al buen recibimiento de estas historias. El debate alrededor del cómic alcanzó nuevos niveles de popularidad gracias al citado Frederick Wertham, del que os hablamos en nuestro vídeo del Comics Code. Pasó de una protesta en las calles y patios del colegio a ser algo institucionalizado. De los grandes periódicos y programas radiofónicos surgió la idea de la creación de un organismo únicamente dedicado al estudio de la juventud criminal, que tocaría en una de sus reuniones un tema tan importante como era el cómic. Abril y junio de 1954 fueron los meses indicados por el Subcomité del Senado para el estudio de la delincuencia juvenil para abordar al cómic, más específicamente al de horror, terror y crímenes. Bill Gaines, comprometido con su oficio, se ofreció como testigo voluntario a la hora de defender el medio. Se encontraría cara a cara en una de estas sesiones con su némesis, tanto dentro como fuera de las viñetas, el Dr. Wertham. El discurso del editor supuso una digna defensa del medio y una respuesta firme a todas las acusaciones previas de Wertham. Pero este fue acorralado al momento en el que un miembro del jurado le mostró una portada escandalosa de su serie Crime Suspense Stories. La portada era extremadamente gráfica con su representación de un degollamiento a una mujer. Desde el estrado le preguntaron si esta le parecía una representación de buen gusto, a lo que Bill les respondió con total seguridad que sí lo era, para un cómic de terror. EC no podía quedarse de brazos cruzados ante este ataque del gobierno norteamericano. Rápidamente, Bill movilizó a todos los grandes editores de la industria en una serie de reuniones para debatir cómo iban a ganarse la confianza de las familias. Sin embargo, el viraje de estas reuniones no gustaron a Gaines, que dejó la organización en los primeros meses. Este sería el germen de la Asociación de Revistas de Cómics de América, que a los pocos meses lanzaría su propuesta, el famoso Comics Code. Ante este sello, en EC Comics no tuvieron nada que hacer. Las historias de terror, ciencia ficción, horror y de guerra tuvieron que dejar de publicarse, al devolver los kiosqueros todas las remesas de estas revistas. Bill anunció mediante un comunicado a la prensa que se encargarían de cambiar toda su línea de producción a una más amigable e infantil, pero este cambio a última hora fue inútil. EC ya estaba herida de muerte. Estas colecciones de ciencia ficción y de aventuras no lograban tapar sus deudas, viéndose obligado a cerrar la línea de cómics de EC en 1956. ¿Y después de tanto esfuerzo, este fue el final? Bueno, realmente Gaines había estado publicando una pequeña colección durante los últimos meses de EC. Esta era conocida como Mad. Mad en el año 56 daría el salto al formato revista, para evitar caer en la censura del Comics Code. ¿Y quién diría que con el pasar de los números y de los meses, aquel mismo grupo de autores involucrados en algunos de los cómics de terror más vendidos haría despegar al éxito más absoluto a la primera gran revista paródica de los Estados Unidos de América? Una publicación que se convertiría en el símbolo de la sociedad de su época y en la última aportación de William Gaines al medio, un medio que sin duda alguna cambió su vida y que él consiguió cambiar para siempre. Puede que Tales from the Crypt fuese la tumba del cómic, pero sin duda también fue la semilla para un concepto que muchos autores desarrollarían a lo largo de su carrera. Este era el concepto de la libertad, del cómic de autor y, ante todo, de luchar contra lo establecido.